Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia, algo que tristemente muchos prefieren ignorar, pero que está afectando a miles de iglesias en todo el mundo. Y peor aún, podría estar sucediendo en tu propia congregación sin que te des cuenta. ¿Sabías que la Biblia nos advierte una y otra vez sobre los falsos profetas? El mismo Jesús nos dio esta advertencia clara y contundente. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Permítanme abrir mi corazón y compartir una experiencia personal. Hace algunos años, fui testigo de cómo una iglesia que durante mucho tiempo había considerado un refugio de sana doctrina, empezó poco a poco a alejarse del verdadero camino de la verdad. Al principio fueron pequeños cambios, un poco más de énfasis en la prosperidad material que en el sacrificio personal, un poco más de entretenimiento que de enseñanza bíblica sólida. Parecían modificaciones inofensivas, casi imperceptibles. Sin embargo, lo que empezó como una ligera desviación terminó convirtiéndose en una distorsión peligrosa de la palabra de Dios. Y esto, amados hermanos, es exactamente el modus operandi de los falsos profetas. Ellos no te desvían bruscamente, te guían lentamente hacia sendas que se alejan de Cristo. Como bien dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos reconocer esos frutos hoy en día? Hoy vamos a adentrarnos profundamente en un tema que no solo es importante, sino urgente. Vamos a analizar detalladamente las señales que pueden indicar que estás en una iglesia donde los falsos profetas han tomado el control espiritual. No estamos hablando de simples errores humanos, sino de desviaciones graves que pueden poner en riesgo tu fe y tu relación con Dios. Si al escuchar estas señales reconoces alguna en tu propia congregación, te ruego con todo mi corazón, con la sinceridad que nace del amor cristiano, que tomes medidas y busques urgentemente una iglesia donde se predique la verdad de la palabra con amor genuino, con integridad, sin manipulaciones emocionales ni intereses económicos ocultos. Recuerda que tu alma es demasiado valiosa para ser entregada a quienes comercian con la fe. Antes de sumergirnos en este análisis tan crucial y necesario, quiero pedirte un pequeño favor que puede hacer una gran diferencia. Si es la primera vez que nos acompañas, o si ya has estado siguiendo nuestros contenidos pero aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Solo te tomará unos segundos y al hacerlo formarás parte activa de esta comunidad de creyentes que, con corazones humildes y sedientos de verdad, buscamos juntos descubrir los misterios que Dios ha reservado para nuestras vidas. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Y si este contenido edifica tu vida, no dudes en darle me gusta para que podamos llegar a más almas que necesitan despertar espiritualmente. Sin más preámbulos, comencemos este viaje de discernimiento bajo la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga abundantemente mientras buscamos su verdad con un corazón sincero y perseverante. Ahora bien, antes de aprender a identificar a un falso profeta en medio nuestro, es imprescindible que comprendamos qué significa verdaderamente ser un profeta según la Biblia. No podemos reconocer la falsedad si no sabemos primero cuál es el estándar de la verdad. El término profeta en las Escrituras se refiere a una persona que recibe revelaciones directas de Dios, no para su beneficio personal, sino para transmitir la voluntad divina fielmente al pueblo. Un verdadero profeta es un vocero celestial,
un siervo que habla no lo que desea, sino lo que Dios ordena. Pero, ¿qué sucede cuando alguien afirma ser profeta? Ostenta ese título con autoridad, pero jamás fue enviado por Dios. Jesús nos advirtió claramente acerca de ellos en Mateo 7:15, diciéndonos que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No se presentarán como enemigos, sino como amigos, como guías, como hombres y mujeres de aparente fe. Esta advertencia de Jesús no es para ser tomada a la ligera. Es un llamado urgente a la vigilancia espiritual. Los falsos profetas no llegan anunciando sus malas intenciones. Por el contrario, suelen presentarse con una imagen impecable, vestidos con corrección, utilizando un lenguaje religioso que suena piadoso, y muchas veces son personas carismáticas que inspiran confianza por su manera de hablar y actuar. Pero detrás de esa apariencia de piedad, se esconden intenciones egoístas, deseos de control, de fama y de beneficio personal. No son enviados de Dios, aunque hablen en su nombre. Son lobos vestidos de ovejas, buscando a quien devorar espiritualmente. Permíteme ilustrarlo con una historia real que me compartió un hermano en la fe. Él era un hombre sincero, profundamente comprometido con su iglesia local, asistía a todos los cultos, participaba activamente en los ministerios y vivía con la convicción de servir a Dios. Un día, el líder de su congregación, quien se presentaba como un gran profeta de Dios, comenzó a compartir mensajes que, en apariencia, parecían sumamente espirituales. Hablaba de visiones, de nuevas revelaciones, y prometía un inminente derramamiento de riquezas materiales sobre la congregación. Afirmaba que Dios le había hablado directamente, asegurándole que se acercaba una gran cosecha financiera para aquellos que sembraran con fe. Al principio, todo sonaba esperanzador y emocionante. La iglesia se llenó de entusiasmo, pero con el paso de las semanas, este hermano comenzó a notar algo inquietante. Cada predicación, cada enseñanza giraba exclusivamente en torno al dinero, a la prosperidad económica, a las posesiones materiales. Se había dejado de predicar sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. El mensaje de la cruz fue reemplazado por el mensaje de la abundancia. Recordemos siempre las palabras de nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Aunque el predicador parecía lleno de pasión y autoridad espiritual, sus frutos, el enfoque desmedido en las riquezas terrenales, la omisión de la llamada al arrepentimiento y a la santidad, revelaban su verdadero corazón. Y ese, precisamente, es el objetivo oculto de todo falso profeta: desviar a las almas del camino angosto que lleva a la vida, haciéndolas creer que siguen a Dios, cuando en realidad solo están siguiendo sus propios deseos, sus propias ambiciones, disfrazadas de espiritualidad. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ofrece una advertencia poderosa en 2 Pedro 2:1-3, un pasaje que sigue siendo extraordinariamente relevante en nuestros días. Pedro nos recuerda que, al igual que en el Antiguo Testamento surgieron falsos profetas entre el pueblo de Dios, también en nuestra época surgirán falsos maestros dentro de la misma comunidad cristiana. No se trata de amenazas externas o de enemigos visibles, sino de infiltraciones internas, de personas que aparentan piedad y fe, pero que en su interior trabajan para destruir la verdadera obra de Dios. Pedro no deja lugar a dudas sobre la gravedad de esta amenaza. Estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, lo que implica que no vendrán con doctrinas descaradamente heréticas desde el principio. No, su estrategia es sutil, gradual, disimulada. Sus palabras están revestidas de verdades a medias, de promesas atractivas,
de discursos aparentemente cristianos que, sin embargo, socavan la pureza del Evangelio. Al principio suena inofensivo, casi razonable, pero con el tiempo el mensaje verdadero es reemplazado por algo radicalmente diferente, un evangelio deformado, centrado en los deseos humanos más que en la gloria de Dios. Además, Pedro revela una motivación clave detrás de estos falsos maestros: la codicia. No son siervos que buscan la edificación del pueblo de Dios, son mercaderes espirituales que utilizan palabras fingidas para obtener ganancias personales. Hacen del Evangelio un negocio. No les importa el destino eterno de las almas, lo que les interesa es el dinero, el poder, la fama, la influencia. Este espíritu de codicia ha infiltrado lamentablemente muchos púlpitos y ministerios, donde el éxito espiritual se mide en números, donaciones y lujos materiales. Reflexionemos seriamente sobre el impacto de todo esto. El daño que un falso profeta puede causar no es superficial, como un error doctrinal menor que se corrige fácilmente. No. Su influencia puede marcar el destino eterno de cientos o miles de personas. Un falso profeta puede sembrar semillas de error que alejen a los creyentes de la verdadera fe en Cristo, llevándolos a confiar en promesas humanas en lugar de en la soberanía de Dios. Peor aún, puede anestesiar las conciencias, adormecer el sentido de pecado y enseñar un camino ancho que conduce a la perdición, mientras promete la vida eterna. Por eso, hoy quiero invitarte a hacerte una pregunta crucial que puede definir tu vida espiritual. ¿La iglesia a la que asistes predica verdaderamente conforme las Escrituras? Cuando evalúes esto, no te dejes llevar solamente por la emoción de los cultos, por la elocuencia del predicador o por la popularidad de la congregación. Pregúntate, ¿se predica la necesidad de arrepentimiento? ¿Se habla del pecado como algo que debe ser confesado y abandonado? ¿Se proclama la cruz de Cristo como el único medio de salvación? ¿O por el contrario, el mensaje gira en torno al éxito personal, la prosperidad financiera y a una vida cómoda y sin sacrificios? No te dejes engañar. El Evangelio verdadero no es una promesa de una vida sin problemas. Es un llamado a morir al yo, a cargar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús, aun en medio de pruebas y persecuciones. Es un llamado a vivir una vida santa en obediencia a Dios, sabiendo que nuestra recompensa no es de este mundo, sino eterna en los cielos. Querido hermano, querida hermana, si reconoces que tu iglesia ha dejado de predicar el Evangelio bíblico y ha sustituido la verdad por mensajes de prosperidad y bienestar terrenal, no ignores esa alarma. No te acostumbres a un cristianismo diluido. Busca una congregación donde se predique a Cristo, donde la Biblia sea el centro, donde la verdad no se negocie, donde el amor no sea fingido y donde la santidad no sea una opción, sino una meta. Recuerda siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. La verdad bíblica no siempre será la más popular, no siempre atraerá a multitudes, no siempre promete comodidad, pero sí promete vida eterna para aquellos que perseveren en la fe verdadera. Hoy más que nunca debemos decidir: ¿seguiremos al Cristo verdadero o seguiremos a los falsos profetas que predican un camino fácil pero que lleva a la destrucción? Recuerda con mucha seriedad las palabras de advertencia que encontramos en 1 Juan 1:10-11. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este mandamiento no es simplemente una recomendación prudente,
es una instrucción firme del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Nos está diciendo que la relación con aquellos que distorsionan la verdad de Cristo debe ser tratada con extremo cuidado. No se trata de falta de amor cristiano, sino de proteger la pureza de la fe y de no ser cómplices, ni siquiera de manera indirecta, de la propagación del error. Cada vez que damos lugar, apoyo o aprobación a una enseñanza falsa, estamos, en cierto modo, colaborando con la obra del enemigo. Examinar con discernimiento lo que recibimos como enseñanza no es opcional, es un asunto de vida o muerte espiritual. Así como en lo físico cuidaríamos nuestra alimentación para no ingerir algo venenoso, en lo espiritual debemos ser aún más rigurosos. No toda predicación que suena bien viene de Dios. No todo predicador que menciona el nombre de Jesús está verdaderamente sirviendo a Cristo. La palabra nos enseña que el diablo se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y lo mismo hacen sus ministros. Un falso profeta no solo miente con palabras vacías o predicaciones manipuladoras. Su verdadero daño radica en desviar las almas lejos del camino de salvación, introduciendo error donde debería haber verdad y tibieza donde debería haber fervor. Pueden parecer carismáticos, elocuentes, incluso extremadamente amables y espirituales a los ojos humanos. Sin embargo, sus frutos y no sus palabras son lo que revela su verdadera naturaleza. La apariencia puede engañar, pero los frutos espirituales, el amor genuino por Dios, la obediencia a la palabra, el llamado al arrepentimiento y la vida en santidad, no pueden ser falsificados por mucho tiempo. Entonces surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer a un falso profeta? ¿Qué señales debemos buscar para no caer en sus redes y proteger no solo nuestra fe, sino también la de nuestras familias y comunidades? Esta es una pregunta vital y es exactamente el tema que vamos a profundizar en la siguiente sección. Te pido que permanezcas con nosotros, porque este conocimiento puede ser la diferencia entre caminar en la verdad o ser arrastrado al error. Tu vida espiritual y tu eternidad merecen esta atención. Ahora que hemos entendido qué es un falso profeta, es fundamental que aprendamos a identificarlos correctamente. Jesús y los apóstoles no nos dejaron solos ante este peligro. En su infinita sabiduría, nos proporcionaron en las Escrituras señales claras que desenmascaran a estos impostores espirituales, de manera que podamos protegernos y permanecer firmes en la fe auténtica. Aunque los falsos profetas pueden ser increíblemente hábiles para ocultar sus verdaderas intenciones bajo un barniz de piedad y carisma, la palabra de Dios nos ofrece criterios concretos que los delatan. La primera señal evidente de un falso profeta es que enseñan doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Esto no es un simple error humano de interpretación. Se trata de una tergiversación sistemática de la verdad revelada. En Jeremías 23:16, el Señor nos advierte de manera contundente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos los llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Fíjate en la gravedad de esta advertencia. No provienen de la boca de Dios, sino del corazón humano, de su imaginación, de sus propios deseos. Muchas veces, estos falsos líderes aseguran que hablan en nombre del Señor, pero sus mensajes no concuerdan con el testimonio integral de las Escrituras. Usan la Biblia de manera selectiva, sacando versículos fuera de contexto, forzando interpretaciones para que respalden sus intereses personales. Y en ocasiones más graves, inventan supuestas revelaciones nuevas que no tienen ningún fundamento bíblico.
atrayendo a las personas hacia un evangelio diferente. Permíteme compartirte una experiencia real que viví hace algunos años en una iglesia que conocí. Allí, el líder principal proclamaba constantemente que recibía nuevas revelaciones directamente de Dios. Estas supuestas revelaciones, según él, eran únicas, inéditas, verdades superiores que ni siquiera los grandes teólogos del cristianismo habían entendido hasta ahora. Al principio, sus palabras parecían profundas, cargadas de una aparente sabiduría espiritual que impresionaba a muchos. Sin embargo, a medida que uno se adentraba más en sus enseñanzas, se hacía evidente que sus revelaciones no solo carecían de respaldo bíblico, sino que en muchos casos contradecían abiertamente las enseñanzas claras de las Escrituras. Lo que parecía un mensaje iluminado era en realidad un sutil alejamiento del Evangelio. No se hablaba del pecado, ni del juicio venidero, ni de la necesidad urgente de arrepentimiento y santidad. Todo giraba en torno a promesas de éxito, visiones de grandeza personal y una espiritualidad emocional pero vacía. Era, en definitiva, otro evangelio, y como Pablo nos advierte en Gálatas 1:8-9, aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Al principio, todo parecía prometedor. Los sermones eran apasionados, las palabras llenas de emoción y las promesas hablaban de un futuro brillante y bendecido. Parecía que Dios estaba obrando poderosamente. Sin embargo, cuando los miembros de la congregación comenzaron a escudriñar más a fondo esas enseñanzas, guiados por un deseo sincero de comprobar si todo era conforme a la palabra, descubrieron algo profundamente alarmante. Aquellas doctrinas no estaban basadas en las sagradas Escrituras. Al contrario, eran ideas totalmente ajenas al mensaje bíblico, teorías humanas disfrazadas de espiritualidad que en realidad contradecían abiertamente los fundamentos de la fe cristiana, la gracia, la salvación por medio de Jesucristo y la vida de obediencia y humildad que nos es llamada. Lo que se enseñaba exaltaba la autosuficiencia humana, la búsqueda del éxito personal y la satisfacción inmediata de los deseos materiales, olvidando que el verdadero evangelio llama al arrepentimiento, a la negación de uno mismo y a la esperanza puesta en lo eterno, no en lo temporal. El líder estaba, consciente o inconscientemente, introduciendo doctrinas humanas, no revelaciones divinas, que lentamente desviaban a la iglesia de la verdad eterna, sembrando una fe adulterada que podía costar la salvación de muchas almas. Una segunda característica que debemos observar con suma atención y que nunca debemos minimizar es que los falsos profetas inevitablemente buscan enriquecerse a costa de los fieles. En 2 Pedro 2:3, el apóstol nos advierte sin rodeos: por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Esto significa que utilizarán discursos elaborados, emocionales y estratégicamente diseñados para aprovecharse de la fe sincera de las personas. Una de las señales más evidentes de un falso profeta es su obsesión por el dinero, no para financiar la obra de Dios genuinamente, sino para llenar sus propios bolsillos y vivir en lujos que contradicen el llamado a la humildad y al servicio. Muchos de estos predicadores de la prosperidad prometen bendiciones materiales desmedidas a cambio de semillas de fe, ofrendas cada vez más elevadas, manipulando así el anhelo legítimo de los creyentes de ver la mano de Dios en sus vidas. Recuerdo una iglesia que visité en cierta ocasión, donde escuché a un supuesto profeta decir públicamente: si siembras una semilla de fe de $1,000, recibirás multiplicadas bendiciones. La escena era impactante.
Personas humildes, algunas de ellas entregando todo lo que tenían, movidas por la esperanza de un milagro financiero. Pero en la realidad, el único que cosechaba era el líder, quien vivía rodeado de lujos, vehículos de alta gama, trajes costosos y viajes exóticos, mientras el rebaño continuaba sufriendo necesidades. ¿Puede este tipo de enseñanza ser compatible con el espíritu del Evangelio? Claro que no. Jesucristo vino a servir, no a ser servido, a dar su vida, no a enriquecerse con la vida de otros. Tercera característica: los falsos profetas promueven una vida centrada en la prosperidad y el materialismo. Este punto es crítico para entender el engaño actual. Estos falsos ministros desvían astutamente el enfoque del Evangelio, que debe estar en la gloria de Dios, en la santificación y en la vida eterna, hacia el deseo de acumular riquezas terrenales. Enseñan que la evidencia de que Dios está contigo se mide por cuánto dinero tienes, cuán exitoso eres o cuántas posesiones acumulas. Sin embargo, esta enseñanza es radicalmente opuesta a lo que la Biblia revela. El llamado de Jesús es a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a seguirle aun cuando eso implique pérdida, rechazo o sufrimiento. En 1 Timoteo 6, 3, 10, Pablo nos advierte claramente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. En otras palabras, quienes presentan la vida cristiana como un medio para enriquecerse han abandonado la fe verdadera. Han caído en una ilusión peligrosa que los aleja de la vida eterna. Jesús fue aún más contundente en Mateo 6:24 cuando declaró: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos dividir nuestro corazón. O vivimos para Dios, confiando en su provisión y en su propósito eterno, o vivimos para nosotros mismos, esclavizados por el amor al dinero. Queridos hermanos y hermanas, estos no son temas secundarios. Son verdades que determinan nuestro destino espiritual. El materialismo predicado desde el púlpito no es simplemente un error doctrinal. Es un veneno que puede matar la fe verdadera, haciendo que las personas busquen a Dios no por quien Él es, sino por lo que creen que pueden obtener de Él. Cuarta característica: siguen sus propios deseos y no buscan la voluntad de Dios. Un rasgo alarmantemente común entre los falsos profetas es su profundo egocentrismo espiritual. Aunque se vistan de piedad, aunque sus palabras parezcan honrar a Dios, en realidad su corazón está centrado en su propio beneficio, en su propia exaltación personal. No buscan verdaderamente glorificar el nombre de Dios, ni velar por el bienestar espiritual del pueblo que dicen guiar. Sus intenciones, aunque cuidadosamente disimuladas, revelan que lo que más desean es ser admirados, aplaudidos y seguidos. El apóstol Pablo nos advirtió proféticamente sobre este fenómeno en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Observa que el problema no es solo con los falsos profetas, sino también con aquellos que los siguen, quienes ya no desean escuchar la verdad incómoda, la que confronta el pecado, sino que buscan mensajes suaves, alentadores, que no exijan cambio real ni arrepentimiento. Los falsos profetas no confrontan el pecado, no llaman a las personas a abandonar su vida de desobediencia, no predican la cruz ni el costo del discipulado. En lugar de eso, diseñan sus mensajes para hacer lo que la gente desea oír.
promesas de éxito, salud, prosperidad y autorrealización, ignorando la santidad, el quebrantamiento y la obediencia radical que caracterizan la vida cristiana auténtica. Son discursos motivacionales disfrazados de predicación bíblica. Son espejismos que alimentan el orgullo humano, pero que carecen del poder transformador de Dios. Su mensaje es cómodo, agradable al oído, lleno de palabras de ánimo humano, pero carente de la verdad que salva y santifica. No confrontan, no incomodan, no llaman al arrepentimiento, porque su meta no es la salvación del alma, sino la popularidad y el favor de los hombres. Quinta característica: comienzan con mentiras pequeñas y terminan llevando a la destrucción. Algo que debemos entender con mucha claridad es que el engaño raramente comienza con grandes herejías evidentes. No, el proceso suele ser lento, sutil, casi imperceptible al principio. A menudo, los falsos profetas inician su obra maligna con pequeñas distorsiones de la verdad, con detalles aparentemente insignificantes que, si no se detectan y corrigen a tiempo, crecen como semillas venenosas hasta convertirse en árboles de mentira, confusión y muerte espiritual. Al principio, las diferencias pueden parecer mínimas, una interpretación ligera aquí, una omisión allá, una nueva revelación que no encaja del todo con la doctrina apostólica, pero que no se cuestiona. Sin embargo, esas pequeñas desviaciones, toleradas por ignorancia o por falta de discernimiento, terminan alejando a toda una comunidad del verdadero evangelio. Es el principio del error progresivo. Una generación lo tolera, la siguiente lo acepta y la tercera lo defiende como si fuera la verdad misma. Jesús nos advirtió de manera solemne en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué advertencia tan contundente! No bastará con profesar el nombre de Cristo, ni con realizar milagros, ni con tener un ministerio aparentemente exitoso. Lo que contará ante Dios será haber hecho su voluntad, y la voluntad del Padre no se cumple siguiendo enseñanzas adulteradas, ni buscando nuestro propio interés, ni acomodando el Evangelio a nuestros deseos carnales. Amados hermanos, no podemos ignorar la gravedad de esto. Un falso profeta puede arrastrar a muchos al autoengaño, a una falsa seguridad de salvación, a confiar en experiencias emocionales o en obras visibles, mientras su corazón permanece rebelde, no sometido verdaderamente al señorío de Cristo. Por eso es tan urgente mantenernos vigilantes. La fidelidad a la palabra de Dios debe ser nuestro estándar inquebrantable. No podemos relajarnos ni bajar la guardia ante el engaño, porque el enemigo es astuto y sabe cómo plantar errores en los corazones desprevenidos. Queridos hermanos, como podemos observar claramente, los falsos profetas son maestros del disfraz espiritual. Su astucia no radica en venir abiertamente como enemigos de la fe, sino en aparecer como genuinos siervos de Dios, presentándose con discursos persuasivos, llenos de energía, emoción y en apariencia ungidos por el Espíritu. A simple vista, parecen hombres y mujeres consagrados, comprometidos con el reino. Pero si miramos más allá de la superficie, si afinamos nuestro discernimiento espiritual, descubriremos que son los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos para los desprevenidos, los que desenmascaran su verdadera naturaleza. ¿Qué detalles
su enseñanza que, aunque disimulada, contradice sutilmente la Escritura, su amor desmedido al dinero, su obsesión por los bienes materiales, su enfoque en la gloria personal y su progresiva corrupción de la verdad. Todo esto, cuando se examina con detenimiento, revela que no sirven al Dios de la Biblia, sino a sus propios intereses egoístas. No buscan edificar el cuerpo de Cristo, ni preparar a la iglesia como una novia santa para su Señor. Buscan levantar sus propios imperios personales. Por eso es vital, más que nunca, estar en estado de alerta permanente. La meta final de todo falso profeta no es simplemente introducir errores doctrinales menores. Su propósito es mucho más devastador: desviarnos del verdadero camino de Cristo, alejarnos de la salvación genuina que solo se encuentra en Jesús y arrastrarnos hacia un cristianismo superficial, emocional, carnal y materialista. Un cristianismo sin cruz, sin renuncia, sin transformación interior. En la próxima sección vamos a hablar de manera específica sobre las señales que pueden indicar que tu propia iglesia podría estar bajo la influencia de un falso profeta. Este conocimiento es fundamental para proteger no solo tu fe personal, sino también la fe de aquellos a quienes amas. Así que no te retires, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora que hemos profundizado en el entendimiento de qué es un falso profeta y cuáles son sus motivaciones ocultas, es indispensable aprender a reconocer las señales prácticas dentro de nuestra propia congregación. Como verdaderos creyentes, tenemos la responsabilidad no solo de preservar nuestra fe personal en pureza, sino también de velar por la fe de nuestras familias, de nuestros hermanos en la fe y de la generación que viene detrás de nosotros. No podemos permitirnos bajar la guardia. El engaño raramente se presenta de manera abrupta o descarada. Más bien, se introduce sutilmente, como una niebla silenciosa que envuelve el ambiente, nublando la visión espiritual de aquellos que no están atentos. Sin embargo, si mantenemos nuestros sentidos espirituales activos, alimentados por la oración, la palabra y la comunión genuina con Dios, podremos detectar esas señales de advertencia que indican que algo no está bien, que el espíritu de error ha comenzado a infiltrarse. Aunque cada iglesia es diferente y cada caso tiene sus particularidades, existen patrones comunes, señales universales que se repiten una y otra vez donde quiera que los falsos profetas operan. Primera señal: la manipulación emocional durante los sermones. Una de las tácticas más comunes y más efectivas de los falsos profetas es el uso intencional de las emociones de las personas para manipular sus decisiones. No apelan a la razón iluminada por la Escritura ni al llamado sincero al arrepentimiento. Apelan al corazón humano caído, buscando provocar culpa descontrolada, miedo paralizante o euforia desenfrenada. De esta manera nublan el juicio espiritual de los creyentes, haciéndolos más susceptibles de aceptar cualquier directriz que ellos impongan. En 2 Pedro 2:3, el apóstol nos advierte con firmeza: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No es amor verdadero lo que los mueve, sino la codicia disfrazada de piedad. Sus palabras no nacen de la inspiración del Espíritu Santo, sino de estrategias humanas diseñadas para manipular masas y sacar provecho personal. He visto personalmente, y con profundo dolor, iglesias donde los líderes utilizan discursos teatralizados, cargados de dramatismo, lágrimas cuidadosamente calculadas, gritos de falsa unción y promesas emocionales para llevar a la gente a extremos irracionales. Con ese ambiente emocional elevado, logran que las personas donen grandes cantidades de dinero, asistan a eventos exclusivos de avivamiento
o se comprometan ciegamente a seguir proyectos personales que no tienen respaldo en la palabra de Dios. Estos sermones no son predicación bíblica, no son la proclamación fiel de Cristo crucificado y resucitado. Son espectáculos emocionales cuidadosamente elaborados para manipular la voluntad humana, para mover a las personas por sentimientos en lugar de por convicciones profundas, ancladas en la verdad eterna. No debemos permitir que nuestra fe se construya sobre la arena de las emociones momentáneas. Debe estar fundamentada sobre la roca firme de la palabra de Dios, donde la emoción cede su lugar a la convicción, donde la verdad eterna pesa más que cualquier sensación pasajera. Otra señal alarmante que debe encender todas las alarmas espirituales en nuestro corazón es cuando ciertas enseñanzas dentro de la Iglesia carecen totalmente de base bíblica. No hablamos aquí de diferencias menores de interpretación entre creyentes sinceros. Hablamos de doctrinas enteras que son presentadas como verdades reveladas, pero que no encuentran ningún respaldo sólido en la palabra de Dios. Se trata de ideas fabricadas en el corazón humano, enseñanzas que suenan atractivas, motivadoras, modernas, pero que están completamente desconectadas del Evangelio eterno de Jesucristo. Esta es una de las primeras formas en que un falso profeta comienza a desviar a una congregación, introduciendo conceptos ajenos al mensaje bíblico, presentándolos como nueva revelación o como misterios espirituales que supuestamente solo ellos pueden interpretar. Cuando los miembros de la Iglesia no están firmemente arraigados en las Escrituras, es fácil que sean arrastrados por estas corrientes de error. El apóstol Pablo nos advierte que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la sana doctrina, buscando maestros que les digan lo que quieren oír, según Timoteo 4:3. Segunda señal: el énfasis constante en el dinero y en las promesas de prosperidad. Otra evidencia clara de que algo no está bien en tu congregación es cuando el mensaje dominante, semana tras semana, gira en torno al dinero, a la prosperidad financiera y a las riquezas materiales. Los falsos profetas, movidos por la codicia que corroe su corazón, convierten la prosperidad material en el eje central de sus predicaciones. No predican a Cristo crucificado, no llaman al arrepentimiento, no exhortan a una vida de santidad y de servicio desinteresado. Predican sobre cómo atraer bendiciones, cómo sembrar semillas de fe que supuestamente garantizan cosechas de dinero, de casas, de carros, de éxito mundano. El apóstol Pablo, en su sabiduría inspirada, nos da una advertencia clara y solemne en 1 Timoteo 6, 9, 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El deseo desmedido de riquezas no solo es un problema personal, es un camino seguro hacia la ruina espiritual. El dinero, que debería ser un simple instrumento en nuestras manos, se convierte en un ídolo que desplaza a Dios del trono del corazón. Así que, si en tu iglesia se promueve constantemente la idea de que la bendición de Dios se mide en términos de éxito financiero, que la abundancia económica es la señal suprema de tu fe y que debes dar grandes ofrendas para activar tus milagros, debes estar en alerta máxima. Estás probablemente bajo la influencia de un falso profeta. Recuerda siempre las palabras de Jesús en Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera vida, la vida eterna, no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos: a Cristo. Tercera señal: enseñanzas que sacan los versículos fuera de contexto.
Una de las tácticas favoritas y más peligrosas de los falsos profetas es manipular la Escritura. No eliminan la Biblia por completo, sino que la utilizan de manera selectiva, arrancando versículos de su contexto, interpretándolos de forma torcida para respaldar sus propios intereses. De este modo crean doctrinas que pueden sonar bíblicas al oído desprevenido, pero que en realidad son distorsiones graves de la verdad divina. Este método de manipulación es particularmente insidioso porque da la apariencia de fidelidad bíblica mientras corrompe el verdadero significado de la palabra. Citan textos aislados, ignoran el contexto histórico, el propósito del pasaje, la armonía general de las Escrituras y construyen doctrinas falsas que sirven a sus agendas personales, ya sea enriquecerse, controlar a las personas o alimentar su propio ego. Pero la Biblia misma nos da el ejemplo de cómo debe ser nuestro corazón ante la enseñanza. En Hechos 17:11 se nos habla de los creyentes de Berea, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué maravilloso ejemplo de discernimiento! Los bereanos no rechazaban de inmediato lo que oían, pero tampoco lo aceptaban ciegamente. Lo examinaban todo a la luz de la palabra de Dios. Como verdaderos cristianos, nosotros también debemos adoptar esta actitud. No debemos aceptar cualquier enseñanza solo porque viene de un púlpito famoso, de un predicador carismático o de alguien que realiza supuestos milagros. Debemos confrontarlo todo con la Escritura. Si en tu iglesia ves que los mensajes se basan en versículos fuera de contexto, usados para manipular emociones, justificar prácticas dudosas o promover agendas humanas, es tiempo de hacer una pausa seria. Es momento de examinar cuidadosamente lo que estás recibiendo, porque podrías estar siendo alimentado con un evangelio adulterado que no conduce a la vida, sino a la muerte espiritual. Cuarta señal: el culto a la personalidad del líder. Esta es una de las señales más evidentes y peligrosas. Cuando el centro de atención en una iglesia ya no es Jesucristo, sino el líder humano, hay un grave problema. El foco comienza a girar alrededor de su fama, su poder, su carisma, sus revelaciones personales, y no en el mensaje puro de salvación. En 2 Corintios 11, 13, 15, Pablo nos advierte: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si notas que en tu congregación el líder busca constantemente protagonismo y que su figura ha reemplazado la centralidad de Cristo, entonces podrías estar siendo guiado por un falso profeta. Quinta señal: la falta de enseñanza sobre el arrepentimiento y la santidad. Un falso profeta nunca predicará sobre el arrepentimiento genuino ni sobre la necesidad de vivir en santidad, porque su mensaje está diseñado para agradar a las personas, no para transformarlas. Sin embargo, uno de los fundamentos del Evangelio es precisamente el llamado a un arrepentimiento sincero y a una vida apartada para Dios. Juan el Bautista nos exhorta en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Pedro nos recuerda en 1 Pedro 1:15, 16, sed santos porque yo soy santo. Si en tu iglesia evitan hablar sobre estos temas incómodos, es una clara señal de que algo anda muy mal. Hermanos, si reconoces alguna de estas señales en tu iglesia, es momento de detenerte y preguntarte: ¿estamos verdaderamente siguiendo a Cristo o hemos sido seducidos por un falso profeta? Recuerda que el amor por la verdad es nuestra mejor defensa contra el engaño. Debemos examinar nuestras iglesias, nuestras enseñanzas y nuestras prácticas con una mente y un corazón abiertos a la palabra de Dios. En la siguiente sección
Vamos a hablar sobre las graves consecuencias de seguir a falsos profetas. Consecuencias que no solo afectan nuestra vida espiritual aquí en la tierra, sino que también ponen en riesgo nuestra eternidad. No te vayas, esto apenas comienza. Hermanos y hermanas, ya hemos hablado acerca de qué son los falsos profetas, cómo identificarlos y cuáles señales pueden estar presentes en nuestras iglesias. Pero ahora debemos abordar un tema aún más grave y urgente: las consecuencias de seguir a falsos profetas. Quizás alguno podría pensar que las enseñanzas erróneas no son tan peligrosas, que simplemente se trata de pequeños errores de interpretación. Pero quiero que sepas que las consecuencias de seguir a un falso profeta son devastadoras. No solo impactan tu vida terrenal, sino que pueden poner en peligro tu destino eterno. Primera consecuencia: desviarse del camino de la salvación. Una de las consecuencias más peligrosas de seguir a falsos profetas es que nos alejan del verdadero camino de salvación. Estos predicadores anuncian un evangelio diferente, uno que no lleva al arrepentimiento ni a la transformación de vida, sino que enseña a buscar bendiciones materiales y soluciones fáciles. Nos roban el verdadero propósito del evangelio: ser reconciliados con Dios y vivir para su gloria. En Gálatas 1:6-9, Pablo advierte: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no es otro. Y añade con severidad: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Segunda consecuencia: vivir una vida de engaño y frustración. Otra consecuencia trágica de seguir a falsos profetas es condenarnos a una existencia de engaño, desilusión y vacío espiritual. Estos líderes prometen prosperidad, éxito y felicidad, pero la realidad es que sus promesas son huecas. Recuerdo el testimonio de un hermano que durante años siguió a un profeta que le prometía riquezas a cambio de ofrendas. Vivió muchos años con la esperanza de un cambio milagroso que nunca llegó. Al final, solo encontró desilusión, frustración y un vacío interior aún mayor. Amados, la verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera prosperidad no vienen de seguir promesas humanas, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Tercera consecuencia: destrucción espiritual y separación eterna de Dios. La consecuencia más grave de seguir a un falso profeta es la destrucción espiritual, que puede llevarnos a la condenación eterna. Jesús nos advierte en Mateo 7:13-14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos seguirán el camino fácil, el camino popular, el que ofrece todo lo que el corazón humano desea, pero ese camino no conduce a la vida eterna junto a Cristo, conduce a la muerte espiritual. El camino que conducen los falsos profetas es un sendero que lleva directamente a la destrucción. Con sus enseñanzas distorsionadas y su manipulación sutil, alejan a las personas de la senda de la vida eterna. En 2 Pedro 2:1-3, el apóstol Pedro nos advierte de manera contundente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La destrucción de la que habla Pedro no es únicamente física, sino, sobre todo, espiritual. Los falsos profetas arrastran a las almas hacia una vida de pecado, engaño y confusión, apartándolas del verdadero conocimiento de Jesucristo, lo que puede tener consecuencias eternas. Cuarta consecuencia: la división dentro del cuerpo de Cristo.
Además del daño personal que puede causar un falso profeta, su influencia es capaz de dividir la iglesia. La congregación, que debería ser un lugar de unidad, de paz y de edificación mutua, se convierte en un campo de batalla lleno de disputas, rivalidades y falsas doctrinas. Estas divisiones no solo destruyen la armonía entre los hermanos, sino que también dañan gravemente el testimonio de la Iglesia ante el mundo. En Tito 3, 10, 11, Pablo exhorta: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Un falso profeta no solo daña almas individualmente, sino que rompe la unidad del cuerpo de Cristo, separándonos de nuestro verdadero propósito: amar a Dios, obedecer su palabra y cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Quinta consecuencia: la ira de Dios sobre los falsos profetas. Finalmente, no podemos olvidar que Dios juzgará con severidad a aquellos que engañan y manipulan a su pueblo. En Jeremías 23, 1, 2, el Señor declara: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová». Aunque los falsos profetas puedan aparentar éxito temporal, la justicia de Dios no se hará esperar. Su juicio será justo y definitivo. Hermanos, las consecuencias de seguir a falsos profetas son gravísimas. No es un asunto menor, sino una cuestión de vida o muerte espiritual. Las falsas enseñanzas no solo arruinan nuestra vida aquí en la tierra, sino que también pueden condenarnos a una eternidad separados de Dios. Por eso, es vital que como iglesia nos comprometamos firmemente a seguir únicamente la verdad revelada en la palabra de Dios, discerniendo cuidadosamente todo lo que oímos y permaneciendo firmes ante cualquier desviación. Recuerda, Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Solo en Él encontramos la verdadera salvación, la paz genuina y la vida eterna. En la siguiente sección veremos cómo podemos protegernos nosotros mismos y a nuestras iglesias de la influencia de los falsos profetas. No te vayas, lo que viene es crucial para fortalecer tu fe. Amados hermanos, después de haber hablado de las características, las señales y las graves consecuencias de seguir a falsos profetas, ha llegado el momento de hablar de cómo podemos protegernos. La buena noticia es que, aunque el mundo está lleno de falsos maestros, Dios no nos deja indefensos. Él nos ha dado las herramientas necesarias para defender nuestra fe y cuidar nuestras iglesias. Hoy quiero compartir contigo 5 principios fundamentales que te ayudarán a permanecer firme en la verdad de Dios y a protegerte de las influencias destructivas. Primer principio: conocer y meditar en la palabra de Dios. El primer paso para protegernos es familiarizarnos profundamente con las Escrituras. Cuanto más conozcamos la palabra, más fácil será detectar cualquier enseñanza errónea. Es como el ejemplo clásico de los bancos. Los empleados no estudian todas las falsificaciones posibles, sino que aprenden a reconocer perfectamente el dinero auténtico. De esa manera, cualquier billete falso se detecta de inmediato. Así debemos ser nosotros. Conocer también la verdad de la Biblia, que cualquier falsedad se haga evidente al instante. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La lectura y el estudio constantes de la Biblia no solo nos acercan a Dios, sino que también nos dan el discernimiento necesario para rechazar cualquier doctrina falsa. Segundo principio, evaluar todo con espíritu de discernimiento. El segundo principio fundamental es practicar constantemente el discernimiento espiritual. En 1 Juan 4:1, el apóstol nos exhorta claramente: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos aceptar de manera ciega todo lo que oímos, aunque venga envuelto en un discurso que parezca profundamente espiritual. Cada mensaje debe ser probado, examinado y confrontado siempre con la palabra de Dios. No debemos aceptar sin cuestionar todo lo que se dice desde un púlpito o en cualquier reunión cristiana. Si un mensaje no tiene respaldo claro en las Escrituras, debemos rechazarlo sin temor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien es nuestro guía y consejero, para ayudarnos a discernir entre la verdad y el error. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de pedir al Espíritu Santo sabiduría para reconocer las enseñanzas que provienen de Dios y aquellas que tienen origen en fuentes equivocadas. Tercer principio: someter nuestras enseñanzas a la autoridad de la Iglesia. Es muy importante que nuestras creencias no sean evaluadas solo de manera individual, sino también a la luz de la autoridad de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y dentro de ella encontramos unidad, corrección y protección. Si escuchas algo en tu congregación que no cuadra o que te genera dudas, es vital que lo confrontes con líderes sabios que puedan ayudarte a discernir si esa enseñanza realmente es bíblica o no. En Hebreos 13:17 se nos instruye: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Los líderes espirituales tienen la responsabilidad de proteger a las ovejas del rebaño y son los primeros en ofrecer dirección en tiempos de confusión. Si algo no parece correcto, busca el consejo de tus pastores, dialoga con ellos y encuentra respuestas en la comunidad cristiana. Este acto de humildad y responsabilidad fortalece tu vida espiritual. Cuarto principio: mantenerse en oración constante. La oración es una herramienta poderosa para protegernos de las falsas enseñanzas. Cuando mantenemos una comunión constante con Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite detectar cualquier desviación doctrinal. La oración nos conecta íntimamente con la voluntad de Dios y nos da fuerza para resistir las tentaciones y las influencias que buscan alejarnos de la verdad. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos aconseja: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes, nos llena de su paz y nos protege de la confusión. La oración no solo fortalece nuestro espíritu, sino que agudiza nuestro discernimiento frente a los engaños de los falsos profetas. Quinto principio: ser parte activa de una iglesia fiel. El último principio que quiero compartir contigo es la importancia de pertenecer a una iglesia fiel. Si estás buscando una congregación, asegúrate de que sea una iglesia firmemente fundamentada en la palabra de Dios, que enseñe el Evangelio con fidelidad y que tenga un liderazgo comprometido con la verdad. La iglesia no es simplemente un lugar donde asistimos ocasionalmente. Es un refugio, un lugar de crecimiento, de aprendizaje y de fortalecimiento espiritual.
Es esencial no solo asistir, sino participar activamente en la vida de la iglesia, en los estudios bíblicos, en la adoración, en el servicio a otros. En Hechos 2:42 vemos la descripción de la vida de la iglesia primitiva y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia es donde nos afirmamos en la verdad y nos edificamos mutuamente. Rodearnos de una comunidad cristiana sana nos fortalece en la fe y nos ayuda a estar preparados para resistir las falsas enseñanzas. Queridos hermanos, la buena noticia es que aunque vivimos en un mundo lleno de falsos profetas y doctrinas erróneas, no estamos solos. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para proteger nuestra fe y vivir de acuerdo a su voluntad. Conociendo su palabra, permaneciendo en oración, discerniendo todo lo que oímos y siendo parte activa de una iglesia fiel, podemos mantenernos firmes en la verdad. Recuerda siempre que Cristo es nuestra roca firme. Él es el camino, la verdad y la vida. Si seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, no seremos engañados. Si permanecemos atentos, vigilantes y fieles, podremos proteger no solo nuestra fe, sino también la de nuestras familias y nuestras iglesias. Te animo a que hoy mismo tomes la decisión de ser más diligente en tu estudio de la Biblia, en tu vida de oración y en tu participación activa en la comunidad cristiana. Que tu vida esté llena de discernimiento, fortaleza y amor por la verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia la verdad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender mejor los peligros de los falsos profetas, te invito a compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser fortalecidos en la fe. No olvides darle me gusta si este contenido te ha sido útil y deja tu comentario contándonos cómo piensas aplicar estos principios en tu vida diaria. Y recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir profundizando juntos en los misterios que Dios tiene preparados para nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.